Material eléctrico acá en la ciudad de Puyo. Mi padre era electricista, trabajaba en el municipio primero, luego en la empresa eléctrica. Fue de los iniciadores de la empresa eléctrica Ambato acá en la ciudad de Puyo. Y la persona encargada de hacer las instalaciones eléctricas de todas las casas que había en ese tiempo acá en Puyo. Podemos decir entonces que usted es un periodista de los primeros, o tal vez el primero nacido en la ciudad de Puyo, porque la mayoría que actualmente ejercemos y que han venido ejerciendo son de otras ciudades y provincias en su mayoría. A ver, Gustavo, quiero ser muy rápido en este tema porque me faltaría espacio para poder contarle, pero sí, efectivamente, había radios aquí ya en la ciudad de Puyo, Radio Pastaza, Radio Nacional Espejo, que eran en amplitud modulada, AM, y onda corta, Radio Pastaza también. Entonces yo en el colegio sentí el gusto por la radio, y llegaba a la radio del sindicato de choferes a ver cómo trabajaban, cómo hacían los programas, cómo era la radio. Me encantaba. Mi padre era futbolista y yo era muy amante del deporte. En los inicios me gustaba locutar. Desde pequeño narraba en mi casa. Como juego. Sí, algo por entretenerme, tratando de emular a narradores de esa época como Pancho Moreno, Carlos Efraín Machado, Pepe Granizo, que les escuchaba a través de la radio. Y por ahí fue naciendo mi afición, o sea, narrando en mi casa goles, imaginándome partidos de fútbol. ¿No había televisión todavía? No había televisión, solamente radio. Luego en el colegio, con un grupo de amigos, mi padre me compró una grabadora por la inquietud que tenía, y en lo que es ahora el pabellón de los deportes era el estadio de la Federación, y allí comenzamos a locutar, a narrar los partidos de fútbol en la grabadora. Debe haber sido una grabadora media grandecita. Una grabadora grandota, ¿no? O sea, ¿de cassette o cómo? De cassette, ¿Cuál de era cassette, la forma? de cassette. Cassette de los que ya conocimos Sí, pequeños, sí. porque antes había unos carretes más grandes incluso. El cassette más grande. El cassette grande, bueno, un cassette que más o menos el tamaño de un celular, ¿ya? Entonces, con cinta, ¿no? Cinta magnética, magnetofónica. Ahí locutábamos, y un día, bueno, para ese entonces, para la Radio Nacional Espejo y la Radio Pastaza traían narradores deportivos de afuera. La carretera Baños a Capullo antes era de un solo carril, y a medio caía una piedra, ya no había paso. Y como llovía bastante, mucho más que ahora, permanentemente había cierres de la vía por derrumbes. Entonces, para un partido de un domingo, no llegó el narrador de afuera, que contrataban a un señor Espinosa, la Radio Pastaza, Pepe Checa Ortiz, José Checa Ortiz, padre de Pepe Checa Jr. Iba justamente a preguntar, no pensé que era tan antiguo, iba a decir, pero ha sido el padre de Pepe Checa, que lo conocemos. Y Pacho Mantilla, Francisco Mantilla, tenían un programa en la Radio Pastaza. Como no tenían narrador deportivo y tenían ya contratada la publicidad y todo listo para la transmisión, y visto de que observaban que yo transmitía fútbol al otro lado del estadio, me invitaron a que les ayude a transmitir. Yo estaba en cuarto curso en el colegio. Para mí era demasiado grande el reto que me proponían. No pensaba que iba a dar un salto tan grande así de manera inesperada. Consulté con mis padres, me dijeron, ándale, hazlo, arriésgate. Y antes se transmitía con toda la gente, como estamos ahora aquí en medio del restaurante, antes en medio de la tribuna, ¿no? La gente alrededor de uno, al lado de uno. Y como estaba en esa edad de la transición de la niñez a la adolescencia, entonces me salió un gallo en plena transmisión. Yo ya no quería saber nada de la transmisión. Recuerdo que doña Betty Sanepatín... ¿Se puso nervioso? Claro, sí. Doña Cecilia Restrepo me decían, no, siga nomás, está bien, lo está haciendo bien, me dieron ánimo. Y continué el partido hasta que acabé. Pero fue lo que marcó el inicio de mi vinculación con la radio ya en cuarto curso. Luego lo tomé más cariño, fui haciéndolo más recurrentemente, repetidamente.
Y así nació ya mi afición por la radio, sí. Entonces había radio, pero no había periodismo. Había locuciones, narración deportiva, pero no había periodismo. O sea, es la diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no es cierto? Comunicación social, sí, claro. Con esto podemos decir que el comunicador nace, el comunicador social ya en el ámbito profesional, ¿nace o se hace? ¿Cuál es su criterio? Las dos cosas, o sea, nace y tiene que irse haciendo en el camino. Porque hemos visto en nuestra experiencia, también permítame en esta parte, que hay gente que de pronto no tuvo la oportunidad de formar una carrera en la academia, pero lo hace muy bien. Y he conocido másters en comunicación social que le pone una cámara al frente y no puede desenvolverse correctamente. No desarrolla. Usted dice que el comunicador social nace y se hace. ¿Por qué? Sí, o sea, pienso que nace porque es como en toda profesión. Uno tiene ciertas habilidades desde pequeñito, ¿no es cierto? Va marcando un camino en la vida. Y como yo le decía, muy chiquito, muy pequeño, niño, de manera inconsciente, yo ya narraba en mi casa, en el baño, mientras estaba en el baño, mientras estaba en una sala, en vez de ponerme a cantar. Por ejemplo, los artistas se ponen a cantar, yo me ponía a narrar, me ponía a locutar. Narrar fútbol, partidos de fútbol. Fútbol, me imaginaba, o sea, imaginariamente narraba fútbol. Ya me imagino, ya. Como sí se ha visto a algunos niños que... Claro, también, entonces, y gritaba gol, y como yo soy hincha de la liga, siempre trataba que la liga termine goleando, ¿no? ¿Qué jugadores usted se acuerda de ese tiempo? Me acuerdo de 1969, por ejemplo, para ponerles un caso, cuando Liga fue la primera vez campeón del fútbol ecuatoriano. Yo fui a Quito, al Olímpico Atahualpa. Jugadores de esa época: Yamandú Solimando, un uruguayo que era arquero de la liga, César Muñoz, Enrique Portilla, Hugo Tobar, Ramiro Tobar, perdón, Hugo Portilla, Ramiro Tobar, César Muñoz, había otro, Marco Moreno, Jorge Tapia, Santiago Alé, Francisco Bertocchi, Carlos Ríos, Armando Tito Larrea. Sí me acuerdo. ¿Es hincha de la liga usted? Sí, toda la vida he sido hincha de la liga. Correcto. Nos ha hablado un tanto de su etapa de adolescencia. Quisiera consultarle dónde estudió la escuela. Tuve el Jardín de Infantes en el Jardín de Infantes Ciudad de Puyo. Luego ingresé a la escuela Vacas Galindo. Estuve hasta cuarto grado y terminé en la Álvaro Valladares. Seguramente estos establecimientos lucían diferentes a lo que son claro. hoy. ¿Cómo era? El Jardín de Infantes, por ejemplo, era acá donde es Uniandes, más o menos, el edificio de Uniandes. Ahí era una casa pequeñita de un piso. ¿Uniandes de aquí del centro? Del centro, la del centro de aquí a la esquina. Funciona a la derecha. Frente al municipio. Correcto. Ahí en ese espacio. Cerca donde estamos actualmente. Ahí había una casa de un piso de madera y ahí era el Jardín de Infantes. Mi profesora era doña Denise Rubalindo de Cajas, esposa de don Edgar Cajas, papá de los profesionales, lamentablemente, de un fiscal. Señora? Sí, vive todavía. Qué bueno. La escuela Vacas Galindo es donde es la UNE. Ahí era la escuela Vacas Galindo. Al frente en del la esquina. parque. Sí, en la esquina ahí era una casa así mismo de madera. Luego pasamos a la esquina de acá abajo, creo que es ahora hay algunos locales comerciales en plena esquina esta, en la 27 de febrero y Sucre, me parece que es en plena esquina. Era de don Luis Villavicencio esa casa anteriormente. Y luego Álvaro Valladares es donde es ahora la misión dominicana, frente al parque. Ahí terminé la escuela. ¿Colegio? Un año estudié en el Colegio San Gabriel en Quito y me gradué en el Colegio San Vicente Ferrer. Correcto. Ya nos ha contado de antemano cómo se inició su carrera en el ámbito de la comunicación, que es diferente al periodismo. Ahora quisiera que nos cuente cómo fue su vinculación ya al periodismo, que es una rama de la comunicación social. Gracias. A ver, cuando yo entro a trabajar en Radio Pastaza en 1981, la radio tenía un enlace todos los días en la mañana y al mediodía con HCJB. Teníamos un radio receptor, nos sintonizábamos la radio HCJB y retransmitíamos los noticieros de la radio. Entonces, yo para entonces nada más hacía programas musicales.
pero decía, no va conmigo, o sea, no es lo que me llena, no es lo que quiero hacer. Y les propuse a los dirigentes del sindicato de choferes iniciar un programa de noticias. Me decía, pero ¿cómo vas a hacer las noticias? ¿A qué horas vas a entrevistar? Y todo lo demás. Dije, no te preocupes, sí. Recuerdo que contraté a una muchacha, Mónica Muñoz, que vive en Alemania ahora, ya hace algún tiempo, y yo le escribía en los papeles, le mandaba las preguntas y a quién tenía que entrevistar. Entonces iba a entrevistar, me daba haciendo las entrevistas, y ese tiempo el mundo del periodismo era desconocido en Pastaza. Las autoridades no le paraban bola a la comunicación, no le daban importancia, no trascendía. Recuerdo ¿Cómo que se enteraban en las noticias locales? O sea, no solo había, de boca en boca. de boca en boca. No había realmente noticieros, no había. Entonces yo fui el primero en crear un noticiero local, diario. Radio Nacional Espejo tenía un programa los jueves a la 1 de la tarde que era más de opinión, de análisis de la coyuntura, del momento y todo lo demás. Pero yo creé el primer espacio de noticias aquí en Pastaza diario. Era de media hora antes de enlazarnos con el noticiero de HCJB. Entonces, ese tiempo había las dobles caseteras y mientras hacía el programa de música, Mónica me llevaba el material hasta las 11 de la mañana y yo le editaba hasta la hora 12 más o menos, que comenzamos el noticiero y difundíamos de lunes a viernes el noticiero al mediodía. Inicialmente fue a mediodía, ¿no había en la mañana? No, solo al mediodía, de media hora. Pero me dice que ya editaba las noticias. Ya, claro, en la doble casetera le íbamos sacando las partes pertinentes nada más de la entrevista. Bueno, me parece que hemos vivido en una época privilegiada, don Edwin, usted me va a corroborar, en el sentido de que esta generación ha vivido cambios que no nos imaginábamos. Usted nos acaba de manifestar que empezó con una grabadora grande, con cassette, lo editaba en cinta magnetofónica. Ahora, miren ustedes, todo es digital, la tecnología ha avanzado de una manera que me imagino que no lo pensaban en aquellos tiempos. Mire, yo también tuve la suerte y el privilegio de ser el primer corresponsal de la Amazonía en un medio de comunicación nacional. Anteriormente, por ejemplo, en la alcaldía de Rafael Sancho, estoy hablando de 1979 al 84. Ellos, para algún evento, me acuerdo que había aquí una feria, un evento que era importante, trajeron a un grupo de periodistas desde Quito y les pagaban el transporte, les pagaban hotel, les hospedaron en el hotel Turingia, me acuerdo, Hostería Turingia. Y era oneroso pues traer a un grupo de gente desde Quito para que venga a hacer noticia de un hecho, de un acto. En 1983 hubo un paro provincial aquí, en el gobierno de Osvaldo Hurtado, y el diario Hoy comenzaba a circular ya en el país y necesitaban información de lo que pasaba en ese paro de acá de la provincia de Pastaza. Entonces me contactaron, llamaron a la radio, me contactaron y comencé a reportar para el diario Hoy en 1983. Y comenzamos allá a hacer un trabajo más frecuente, sostenido, permanente, de información de Pastaza que se replicaba ya en un medio de circulación nacional. Ahora, ¿cómo lo hacíamos el trabajo? Era tremendo. Ahora, por ejemplo, las comunicaciones, una maravilla, tenemos celular, tenemos todo. Antes era una comunicación analógica, ¿no? Había que coger el teléfono y esperar que de tono, a veces tocaba pedir antes no se llamaba CNT, sino IETEL, MTEL, un poco de nombres que tuvo eso. Y tocaba pedir a la operadora que nos dé haciendo el enlace con el otro número para hacer la conferencia que se llamaba, ¿no? Y esperar que le digan, ya está lista su conferencia, contáctese. Y cuando llovía, y como que siempre llovía, había mucho ruido y no se entendía. Y yo dictaba las noticias por teléfono, les dictaba. Entonces me mandé a hacer un equipo con amplificador para que pueda amplificar la señal y con micrófono le transmitía las noticias a los del diario Hoy y allá me copiaban y ahí transcribían luego y eso se difundía. O sea, era tremendo. Luego ya en el diario El Comercio, que también trabajé, eso les voy a contar de lo de las fotografías, por ejemplo.
se enviaba el rollo, yo cortaba donde don Efraín Flores, el diario del Sol, me daba cortando porque eran los rollos de 36 cuadros y no se utilizaban por los 36 cuadros. Entonces me mandaban rollos del diario El Comercio, ¿no? Y la cámara, todo me mandaron, por ejemplo, en El Comercio. Nosotros le hacía cortar los cuadros que ya se utilizaban y el resto me ponía en una caja negra para reutilizar. Entonces enviaba, ya luego había, yo enviaba las fotografías por cooperativa. Iban a retirar en Quito, en el terminal. La información se difundía sucedía hoy se enviaba, mañana editaban y pasado mañana publicaban. Era lo más pronto que se podía hacer. Y con mucho esfuerzo. Claro. Entendemos que en ese tiempo había dificultades, pero pasarse de ese tipo de tecnología a la tecnología actual también genera una dificultad. ¿Cómo asumió eso? Porque ha habido quienes se han quedado ahí y que ya no han querido aprender más cosas. Hay que irse adaptando, Gustavo, hay que irse adaptando. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el diario Comercio, trabajé 6 años como planta del diario Comercio, como redactor del diario Comercio. Ahí ya comenzó a hablarse esto de las redes sociales, de lo que podría ya a futuro decían, ¿no? Pero era algo como fantasioso. Claro, o sea, yo le veía aquel entonces cuando comenzamos a hablar de esto en las reuniones de capacitación que teníamos, decían, jamás, o sea, ¿cómo se va a perder un periódico? O sea, sonaba como algo imposible, ¿no es cierto? Que lo que estamos viviendo ahora, claro, como lo que estamos viendo hoy día, vaya a reemplazar a lo convencional de aquel entonces, lo digital a lo convencional. O sea, era algo inaudito, difícil de entender. Como por ejemplo, cuando comenzaron a salir los CDs y todo, y que se podía ver imagen y voz y todo lo demás, era imposible porque antes solamente era el cassette. Y se grababa solo, entonces cuando vinieron las videocaseteras y todo lo demás, ya eran saltos que iba dando la tecnología y que indudablemente iba replicándose ya en la comunicación. Ahora las videollamadas, hacer las entrevistas vía Zoom, por ejemplo, que ahora por la nueva realidad que vivimos con la pandemia, tuvimos que adaptarnos también a entrevistar vía Zoom, ya no solo presencialmente. Antes era imposible que usted proponga hacer una entrevista o un tema en una televisión, proponga hacer un tema con un entrevistado vía Zoom, digital. Y la entrevista tenía que ser presencial, el momento, estar en el hecho, en el sitio donde se da la noticia, el suceso y todo. Bueno, me parece que en cualquier circunstancia siempre va a ser mejor estar presente en territorio porque se puede observar muchísimas más cosas. Sí, es mejor. Pero las circunstancias que se vive el mundo... Por las circunstancias, obviamente. Y hay cosas ahora que no, que han hecho entender a los redactores y editores de que esta situación de la comunicación acerca a escenarios que están totalmente distantes. Y usted puede hacer reportería desde su casa con personas que están en el lugar donde suceden los acontecimientos, sin necesidad que el reportero esté en el mismo lugar. Sí, con la ayuda de otras personas, indudablemente, y todo lo demás, pero se puede hacerlo. Quisiera consultarle en esta parte, prácticamente usted ha sido el primer periodista nacido en Pastaza y que hizo periodismo en Pastaza. Luego ya se deben ir poco a poco incorporando otras personas. ¿A quiénes recuerda? A ver. De colegas que empezaron después de usted en alguna otra emisora. Carmita Argotti. Carmita Argotti también es una periodista que viene desde atrás, hace mucho tiempo atrás. Ella es la primera periodista mujer que en la provincia de Pastaza. Sí, de efectivamente. Hecho, sí, tuvimos el gusto de conversar con ella y nos dijo que sí era la única en aquel entonces. Claro. No es oriunda de Pastaza, es oriunda de Baños, pero fue la primera mujer que hizo comunicación social. Sí, y ella, Salomón Osorio, que era itinerante ese tiempo, no era establecido acá en la ciudad de Puyo, sino venía de vez en cuando, trabajaba. Y Radio Mía comenzó... ¿Y había radio? ¿En qué radio empezó Salomón Osorio? Estuvo en Radio Mía un tiempo también. Estuvo en Radio Mía. O Andaba... sea, entonces Radio Mía, la del sindicato de choferes. ¿Qué otras radios había aquí? La del sindicato... A ver, la Radio Mía fue la primera en frecuencia modulada. Como decía, Radio Espejo, Radio Pastaza, Radio Mía,
Y después fueron apareciendo ya otras emisoras, que lamentablemente algunas ya no están, y otras que se han mantenido, han ido creciendo también, y otras que se han ido incorporando y que han ido creciendo el espectro radiofónico de aquí de la provincia, que es uno de los, creo, de los más saturados que hay a nivel de la región amazónica. ¿Algún recuerdo que le haya marcado, una anécdota que nos pueda contar? Bueno, Gustavo, realmente son 40 años más o menos de trabajo que tengo. Y he tenido, como usted, cada evento, cada acto, cada suceso es una historia propia. Y muchísimas nos marcan. Muchísimas nos marcan. Yo más bien le diría que he sido testigo de muchos acontecimientos que han sido fundamentalmente importantes para la provincia y la región, para el país incluso. Fui testigo del asfaltado de la vía Baños Puyo, por ejemplo. Todo ese viacrucis que tuvo que pasar la gente de Pastaza durante el proceso de ensanchamiento, de mejoramiento y asfaltado de la vía. Los transbordos que tenía que hacer la gente para poder salir a otros lugares. La incomunicación que sufría de martes a sábado al mediodía, porque la vía permanecía cerrada al tráfico vehicular para que puedan desarrollarse los trabajos. Había paso solamente desde el sábado en la tarde, domingo y lunes, porque como una cosa particular, por ejemplo, Pastaza antes tenía una relación muy estrecha comercialmente con Tungurahua, y los lunes aquí no se trabajaba en Puyo, en Pastaza, porque la gente los lunes salía a Ambato a hacer comercio en Ambato. Entonces aquí se trabajaba de martes a sábado al mediodía, contrario a lo que sucede en el país, que se trabaja de lunes a viernes. Aquí, entonces, por ejemplo, fui testigo del asfaltado en el tramo primero Puyo, como es Río Negro, a cargo de Covipal, luego a cargo de Cartelone, una empresa argentina, de la vía Ulva, como es Río Negro Ulva, Baños. Fui testigo de la erupción del Tungurahua, he sido testigo de la erupción del Tungurahua, hice cobertura para de la erupción del Tungurahua. Estuve en el conflicto de Tihuinza, el CENEPA, en 1995. Visité algunos de los destacamentos de avanzada en la frontera, en la cordillera del Cóndor. Entonces, como le digo, he sido testigo más bien de eventos, de actos así importantes que están en los anales de la historia de Pastaza y del país, de los que he podido ser testigo. Seguramente usted también estuvo presente en la inauguración y de antemano los procesos previos para la construcción de los túneles. También. Estuve en los túneles. Participé, tengo algunas fotografías en el proceso constructivo. De Lucio Gutiérrez me parece que fue. A ver, comienza esto con Sixto Durán Ballén. El primero debe haber sido. Sí, comenzó todo el proceso de construcción con Sixto Durán Ballén. Paco Salvador Moral era diputado acá de la provincia, antes eran diputados, ahora son asambleístas. Pasó luego a Gustavo Novoa Bejarano, presidente. Abdalá Bucarán también algo tuvo que ver en la situación. Larguísimo ese Y proceso, luego terminó Lucio Gutiérrez en el 2004, en marzo del 2004, con la inauguración entre los dos túneles de Río Verde. En Río Verde se inauguró. Entre los dos túneles, ahí se hizo la inauguración de esta carretera. Alrededor de $45 millones que costó esa vía. Correcto. Lo hemos visto y usted es una de las personas que domina todas las áreas de la comunicación. Me refiero a que ha trabajado tanto en radio como televisión, también prensa escrita. No todos pueden o tienen esa capacidad, porque hay quienes se dedican a radio por muchísimos años, no son tan buenos escribiendo, o hay otros que escriben muy bien pero no son tan hábiles para hablar en radio o salir en las cámaras. ¿Usted domina las tres materias? No diría que domino, Gustavo, pero bien. Trato de hacerlo mejor. Realmente he tenido buenos profesores, gente muy capaz que me ha ido formando en el camino, en el diario Hoy, maestros, Marco Naranjo, Saudia Leboyer, María Elisa Cedeño, Luis Boada y un montón de gente más en el diario Hoy en su momento.
en el diario El Comercio. De igual manera teníamos capacitaciones todos los años, capacitaciones no solamente con gente del diario El Comercio, sino incluso reporteros internacionales, gente. Farid Simon, por ejemplo, él es decano de la Facultad de Comunicación en la Universidad de San Francisco de Quito. Es un francés corresponsal en ese entonces, cuando nos daba capacitación a nosotros, de varios medios internacionales de Europa. Era corresponsal para el área desde Panamá hasta Chile. Él cubría toda esta área andina, cubría Farid Simon. Entonces, he sido, como le digo, Gustavo, también autodidacta. He leído, me gusta leer. Yo cuando veo las noticias, no veo para enterarme, bueno, enterarme del hecho sí, pero no como prioridad, sino para ver cómo lo hacen. No, cuando incursioné. Enterarse es una consecuencia, pero el objetivo es ir visualizando, porque viendo también se aprende. Me hace acuerdo usted, permítame, un profesor cuando yo estudiaba la carrera de comunicación social, me decía: ustedes tienen la facilidad de poder aprender viendo lo que hacen los profesionales, nos decía, y eso ha aplicado usted. Sí, es que le digo, por ejemplo, cuando entré a televisión, ¿no? Yo en la facultad en comunicación opté por la cuestión de radio. La televisión prácticamente desconocía. Entonces, una persona que era editora del diario Hoy iniciaba con una red de corresponsales en Televistazo, en Ecuavisa, en el 2008, y me invitó a participar, porque trabajaba como corresponsal del diario Hoy. Me invitó a participar como Cristian Tinajero, por ejemplo, de Imbabura, es otro que también era corresponsal del diario Hoy, está ahora en Ecuavisa. Entonces, algunos de los corresponsales que tenía el diario Hoy nos invitaron a ser parte de Ecuavisa. Entonces, para mí era una cuestión, un desafío como ingresar a algo desconocido, ¿no? Entonces María Elisa me decía: no, Edwin, no se preocupe, no es difícil, no es complicado. Y tuve el apoyo de Patricio Constante de ese tiempo, que trabajó conmigo como camarógrafo y editor. Y le digo, realmente me gustó mucho la televisión. Entonces, pero yo fui aprendiendo esto ya en el camino, viendo, por ejemplo, los reportajes que hace la televisión nacional, la televisión internacional, viendo cómo hacen las tomas, cómo le dan secuencia a las tomas, qué es lo que buscan destacar dentro de las tomas, de las imágenes. Entonces, cómo tiene que estar posicionado el entrevistado, y así, un montón de cosas. Los ángulos y todo lo demás. Entonces, esto fui aprendiendo, ya digo, viendo. Cuando veo un noticiero en la televisión o un reportaje en la televisión, el contenido sí me importa, sí me interesa, pero lo que más busco es cómo lo hacen. Es que ahora ya tenemos la facilidad en el YouTube, por ejemplo, hay tutoriales de todo, pero en ese tiempo no existía el YouTube, ni siquiera el Internet. Entonces usted aplicó la técnica de la observación para ir puliendo, aprendiendo más en el ámbito de la televisión, que ha sido un asunto nuevo para usted. Primero fue radio, luego prensa y después televisión, ¿o en qué orden? Así, en ese mismo orden. Igual fui el primer corresponsal de la Amazonía para un canal de televisión nacional. Yo me vinculé a Ecuavisa en el año 2008, en diciembre del 2008. Trabajé 11 años con Ecuavisa. ¿Y en cuál medio usted se siente más cómodo? ¿Radio, prensa o televisión? En los tres. A veces se tiene una inclinación por algo más, todo por igual. Sí, o sea, a mí me gusta el periodismo como tal. Y todos los medios son medios para hacer lo que me gusta. Muy buena definición. ¿Y la comunicación institucional? ¿Qué nos puede decir? Porque también usted se ha dedicado a ese ámbito. Sí, tuve en 4 instituciones públicas he trabajado. Trabajé en el Consejo Nacional Electoral, antes Tribunal Electoral. Trabajé en el Ministerio de Turismo y en la Brigada de Selva Pastaza y en el municipio del Cantón Pastaza. Bueno, el trabajo de comunicación como el que lo hacemos acá es un trabajo más dedicado a resaltar, destacar la esencia de la noticia como tal, pura.
¿sí? Es la narrativa, la relación de los hechos, de los sucesos que son de interés general, de manera clara, precisa, consensuada, objetiva, veraz, ¿sí? La comunicación institucional tiene eso y un ingrediente adicional, el lado político, ¿no es cierto? Entonces, porque cuando uno trabaja en una institución, un gobierno seccional, trabaja en una institución política, entonces, tiene objetivos políticos. Entonces, todo lo que uno se haga tiene un tinte, tiene un matiz inclinación. y una inclinación y un sesgo político que busca siempre direccionar la comunicación y la información en pro de la institución, de la autoridad, la imagen de la administración o claro, personal. Así es. Bueno, aquí podríamos decir, y bueno, ahí le comparto también una conclusión personal para ver qué opina usted, porque también hemos tenido la oportunidad de estar tanto en periodismo como en comunicación institucional y nos hemos dado cuenta como que ambas disciplinas utilizan las mismas herramientas, pero como usted dice, tiene objetivos diferenciados. El periodismo busca descubrir la noticia y la comunicación institucional a veces busca encubrir ciertas cosas. A ver, el área de comunicación de una institución es un eje básico, fundamental, transversal dentro de una institución pública, de cualquier institución. Efectivamente, en la comunicación institucional se trabaja en función de la acción y de la reacción. Acción es proponer la venta de información que le haga bien a la institución. Y la reacción es generar paraguas que protejan a la institución de información externa que le pueda afectar a la institución. Hay que establecer estrategias de comunicación en los dos sentidos, tanto en el lado de la acción, de la generación de información, como en el lado de la reacción para defender la institución frente a amenazas, ataques o situaciones externas que puedan en alguna medida, en mayor o menor grado, afectar la administración, la imagen institucional y de las autoridades. Usted acaba en estos instantes de enumerar las dos funciones básicas de las relaciones públicas, la función proactiva, que es establecer un plan estratégico comunicacional, y la reactiva, que es estar pendiente para afrontar alguna dificultad que va a atravesar la institución. Qué bien, justamente quisiera consultarle en esta parte cómo se dio su vinculación a la academia, cuándo vio la necesidad y la oportunidad de capacitarse, porque usted, aparte de ser un periodista con mucha experiencia, también tiene título profesional como comunicador social. Así es, Gustavo. Hubo una oferta. Bueno, yo estudié periodismo, no culminé en la Universidad Central. No era antes la Facultad de Comunicación Social, sino la Escuela de Comunicación Social. Pero por circunstancias y situaciones personales y particulares no terminé hasta graduarme. Luego hubo la posibilidad se abrió una modalidad semipresencial en la Universidad Católica de Cuenca, exclusivamente para gente que trabajábamos en comunicación social en provincias fronterizas. Y es por eso que fuimos de acá de la Amazonía, de Pastaza fuimos dos. Fueron Carmen Targotillo. Había otras dos personas más que trabajaban en la Brigada Pastaza, Héctor Hernán Pérez y otra persona de apellido Rosero, que creo que el apellido no recuerdo bien, que eran militares oficiales. Vinieron de Napo, estuvo Leighton Sarria también, por ejemplo, de Shell. Él trabajaba antes en el Chaco, Santa Rosa, en la provincia del Napo. Estuvo Byron Medina también de Napo, de ahí hubo gente de Loja hubo más gente de Loja. Fue mi compañera María Isabel Punín, que estuvo hasta hace poco como decana de la Facultad de Comunicación en la modalidad de distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja.
fue mi compañera. Y mi compañera y mi rival en los estudios. Porque los dos pujábamos, o sea, el primer puesto. por el primer puesto. Por suerte le gané. ¿Cómo fue que se animó? Porque hay muchos comunicadores, los hemos conocido y estoy seguro que usted también, que de pronto se quedan solamente con la experiencia, como que se quedan en la zona de confort, pero usted sí vio la necesidad de prepararse académicamente. Farid Simon, que le decía hace un rato, dentro de las charlas que teníamos, él hablaba de la necesidad de la academia en la comunicación social. Porque como todas las profesiones es una ciencia, o sea, hay parámetros cientistas que marcan, que definen, que establecen el trabajo periodístico. Por ejemplo, la redacción. Usted puede hablar, como decía hace un rato, puede hablar maravillas, puede hablar muy bien, pero cuando tiene que plasmar sus ideas, lo que piensa un documento escrito en una redacción periodística, técnicamente periodística, es otra cosa. Es otro cantar. No, hay, por ejemplo, los párrafos que tienen que tener una media de cuántos caracteres, las sangrías, o sea, y hay que evitar la redundancia, las muletillas, hablar, por ejemplo, en las notas periodísticas en primera persona, siempre se habla en tercera persona. ¿Qué más le puedo decir? Evitar los gerundios también. También las adjetivaciones, los calificativos. Y hay que hacerlo atractivo también, ¿no? Porque de nada sirve hacer una excelente recopilación de la información, pero si la noticia no está bien redactada, no le van a leer. Exacto. Ni escuchar tampoco, no le van a entender cuando locuta. Entonces, por ejemplo, el tema de la ética es otra cosa que lamentablemente se inobserva muchísimo, y lo que nosotros, por ejemplo, nos enseñaban y nos remarcaban dentro de la ética periodística era el tema de diferenciar el asunto personal con el asunto profesional, no mezclar las dos cosas. Nos decían, es una línea tan fina que separa los dos campos que muy fácilmente se cae, ¿no? Entonces, a veces hechos, sucesos, acontecimientos desde mi óptica pueden tener una valoración. Bueno, de hecho la imparcialidad no existe, no existen en su conjunto, hay que tender a la veracidad y dejar que la gente, hay que dejar que la gente lo valore como quiera valorarlo, bueno, malo, negro, blanco, bonito, feo. Por ejemplo, yo tenía profesores que siempre me corregían en el tema de utilizar una multitudinaria concentración, un calificativo. Me decía, para usted puede ser una multitudinaria, pero para Juan Piguave puede ser poco. Cada uno ve el mundo, ¿no?, de acuerdo a los ojos de su propio mundo. Entonces, ese es el rol del periodista, de uno darle valoraciones a la gente para que, de acuerdo a lo que uno cree, ¿no es cierto? Y otra cosa que yo le hablaba del tema de las cuestiones personales y profesionales, no mezclarlas, es cuando usted trata temas noticiosos suyo, de familiares cercanos, parientes, gente cercana suya, lo va a hacer de una manera ya no tan objetiva, porque muchas cosas, muchas circunstancias, emociones, sentimientos van a predominar y usted va a perder objetividad. Entonces, una de las bases y de los pilares y sustentos que tiene el periodismo es la objetividad y la credibilidad. Entonces, lamentablemente estos son principios que lamentablemente se han venido perdiendo, y cuando se antepone el afán comercial del trabajo de uno, de la comunicación, entonces yo te denuncio si no me pagas, yo te hago las cosas si no me pautas, eres para mí bueno si tienes la pauta en mi medio, eres malo, eres corrupto si no pautas conmigo. Me hace acuerdo de una frase que dijo Juan Montalvo, dirigido a los periodistas, decía que eviten
convertir la pluma o el micrófono en cuchara? Lamentablemente aquí en Puyo y en Pastaza hay casos que el mercantilismo les ha doblegado y han subyugado el afán mercantilista de su profesión a la obligación moral y ética que tienen de comunicar, de informar con objetividad, con veracidad, como se decía, no hay imparcialidad, pero sí tratando de ser lo más objetivos posibles dentro de lo que es la presentación de la información. Así es, muchísimas gracias. Vamos a invitarle a don Edwin Fernández para que se sirva una agüita que gentilmente, ahí tiene una azuquita también si lo desea. Claro. Gentilmente Casabe nos está atendiendo y también nos está permitiendo la oportunidad de mantener este diálogo. Semanalmente lo estamos haciendo, esto es un trabajo y un esfuerzo que lo organiza la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Pastaza, Rima y Puyo, con el propósito de establecer lazos entre los colegas que hacemos comunicación social en nuestra provincia. Queremos también enviar un atento saludo para toda la gente que nos está viendo en estos instantes en vivo y en directo a través de Facebook Live, y mencionarles que va a quedar posteada esta entrevista para que cualquier persona más adelante, en los próximos días, pueda revisar. Me parece que va a ser muy interesante, va a trascender en el tiempo esta entrevista, estoy seguro que va a ser incluso visto en materia de estudio y análisis por las nuevas generaciones de periodistas que vendrán en el futuro. Así es que, una vez más, expresar particularmente, ahí sí, discúlpenme que hable en primera persona, pero me siento muy emocionado de estar conversando con un personaje de la trayectoria de don Edwin Fernández. Quisiera ahora preguntarle, don Edwin, dentro de su trayectoria, ¿ha recibido usted amenazas? ¿Ha recibido usted reclamos por las noticias que toca comunicar? Porque estamos obligados a comunicar lo bueno y lo malo. En lo bueno, hay muchas autoridades que les gusta solo lo bueno, que les echen flores, pero cuando se comunica lo malo se enojan. Sí, yo pienso que a todos nos pasa eso, ¿no? En el campo de la comunicación. Hay que tomarlo como lo he tomado, como parte de los gajes del oficio, o sea, son las consecuencias del trabajo que uno tiene que hacer. Una vez en el Napo, yo iba a hacer una cobertura en tiempo de Lucio Gutiérrez. Hubo muertos en el aeropuerto del Tena, que antes era en el aeropuerto dentro de la ciudad. La gente ahí enardecida, los indígenas en Puerto Napo, en el puente, querían lincharnos ahí, diciéndonos que, incluso yo veo con la credencial del diario El Comercio, nos decían que cualquiera puede tener una credencial de esas, que éramos espías y que éramos infiltrados y que todo lo demás. Sí, he tenido muchos problemas, en algunas oportunidades. ¿Llamadas amenazantes? No, reclamos sí he tenido. Hay gente que no está de acuerdo a veces con lo que de la manera como uno presenta la información, cómo lo dice, cómo lo señala. O cuando se da a conocer también algo que les resulta incómodo. Es que nuestra sociedad está compuesta de escenarios polémicos, difíciles, complicados, y también de cosas muy agradables, ¿no es cierto? Entonces, hay situaciones que están al margen de la ley, irregulares, que toca decirlas, que toca hablarlas, que toca tratarlas. Entonces, incomoda, no cae bien, genera reclamos, distanciamiamientos, gente que de un momento a otro dejan de ser amigos. Que lamentar, afortunadamente. No. Porque gracias a Dios. Sí, ha habido casos, ¿no? Que llaman a amenazar, que estamos viendo, que cualquier asunto. No ha pasado por esa situación. No. He tratado yo de evitar el amarillismo dentro de la información, el sensacionalismo dentro de la información. He tratado siempre, en lo posible, de ser un periodismo serio, un periodismo que la gente cuando lo escuche, lo lea, lo vea, sienta que es real, el contenido es cierto. O sea, he tratado de ajustarme de manera irrestricta a los cánones que establece el periodismo con altura.
Como decía Joseph Pulitzer, ¿no? El periodismo tiene que ser preciso para iluminar con su luz. Claro, he tratado de hacerlo, de hacerlo, y eso creo que también me ha evitado tener muchos problemas y no tener ese tipo de retaliaciones, de amenazas que podrían haberse presentado. ¿No ha tenido usted alguna situación, haciendo de pronto un mea culpa, de alguna oportunidad en la vida que se le haya ido un poquito la mano y luego usted mismo reflexiona y se conciencia? Realmente no recuerdo. Como seres humanos cometemos. Sí, cometemos errores. Yo pienso que sí hemos cometido errores. Eso le digo, y ha habido gente que sí me ha reclamado, que sí me ha dicho. Y cuando ha habido que reconocer y admitir que uno se ha equivocado, pues hay que hacerlo con la frontalidad, ¿no? Y la altura. Porque errar, como usted decía, Gustavo, yo pienso que la mayor perfección del hombre es la imperfección. Y el errar es de humanos y el reconocer es de valientes, ¿no? Como yo no he tenido empache, problemas en reconocer cuando he tenido que hacerlo de mis errores, porque no puedo ser una persona perfecta. Claro, creo que tengo muchos errores. Bueno, estamos bastante avanzados con la entrevista dentro del tiempo fijado. Quiero hacer unas pocas preguntas más, si me permiten los amigos que están en la parte técnica. ¿Cuándo se cumple el tiempo del comunicador? En su caso, usted dijo que va a seguir ejerciendo hasta cuando el Todopoderoso le preste la vida. En estos últimos años y meses, sobre todo, que estamos viviendo una pandemia, ¿usted ya ha sido afectado por el COVID-19? ¿Cómo fue esa experiencia? Terrible, terrible. Esa fue una de las situaciones más duras que he atravesado en mi vida. He tenido momentos súper difíciles. Tuve un accidente de tránsito donde falleció una hermana. Me fracturé la cadera, tengo una prótesis en la cadera. Pero este tema de la pandemia me puso al borde de la muerte. Y es por eso que he sido muy reiterativo en mi agradecimiento a todo el personal de salud del Hospital Puyo, que entregaron toda su sapiencia, su sabiduría, sus conocimientos, su experiencia, su solidaridad para permitirme salir cuando tenía el 90% de mis pulmones tomados por el virus. Incluso a mis hijos les habían anticipado de que se preparen para el peor escenario. Era muy difícil que salga con vida de esta enfermedad, pero gracias a Dios estoy aquí, tengo una nueva oportunidad. La vida le volvió a sonreír. Entonces, sí, cuando uno se pasa por momentos extremadamente difíciles, como nos cuenta usted que ha pasado, se le vienen a la mente reflexiones de vida. ¿Alguna que nos pueda compartir en esta noche? No sé. Usted realmente nos dijo que vuelve a vivir, que como que la vida le ha dado una segunda oportunidad. Sí. ¿En qué puede aprovechar esa segunda oportunidad? Puedo, siendo servicial igual, seguir siendo servicial, seguir siendo una persona positiva en la sociedad. Pretendo y trato de ser siempre una persona positiva. Trato de sumar antes que de restar y peor dividir. No es mi afán, no es mi propósito llegar a hacer daño absolutamente a nadie. No me meto con nadie. Cuando tengo que apoyar y ser solidario con alguien que realmente veo que es necesario hacerlo, lo hago. Entonces, sí, seguir sirviendo, seguir haciendo lo que me gusta, disfrutando de la vida, porque veo que la vida es tan frágil. Y tan corta, porque tan corta igual. Ningún ser humano vive más de 100 años. Es así muy difícil que lleguemos a esa edad. Así es. Entonces, yo estoy más cerca de allá que de acá. Tengo 62 años y sí, el periodismo es parte de esas cosas que me encantan, que me gustan. Yo cuando voy a una cobertura a hacer reportería, me olvido de todo. Me compenetro específica y exclusivamente en el trabajo que realizo y me olvido del mundo, me olvido se le van los dolores, de los problemas, me olvido de lo que me puede estar agobiando. Y creo que eso es lo que me mantiene así. Creo que me mantiene así, todavía con vitalidad, a pesar de estos golpes que a uno le da la vida, que son duros, pero me tiene ahí, todavía en pie de lucha. Qué bueno.
¿Qué les diría a la nueva generación de comunicadores sociales? Ahora ya hay una facultad, mire, aquí en la Universidad Estatal Amazónica, esa gente seguramente nos va a reemplazar a nosotros. ¿Qué consejos o qué mensaje le diría ya en la parte final? Gustavo, primero me siento muy satisfecho de ver tanta gente que está dedicada a la comunicación social. O sea, eso es realmente bonito, es ver ese escenario de trabajo que se ha dedicado a la comunicación social. Recomendarles de que se profesionalicen. Como decía hace un rato, como toda profesión, también hay aspectos científicos que van a ayudarles a ser mejores. Van a ayudarles a concebir el periodismo de mejor manera. Va a permitirles la formación académica a ser gente que va a tratar la información con mayor claridad, con parámetros técnicos, científicos necesarios, a los que hay que uno entregarle también lo que uno puede aportar como creatividad, porque es como los poetas, ¿no es cierto? Como todos los que hacen arte, artistas. La comunicación, los artistas. Uno tiene que aportar también parte de lo de uno, que no, eso no se aprende en las aulas, que no se aprende en la academia. Entonces, mezclar, sumar la parte académica más lo que uno personalmente puede aportar, como una cualidad propia, innata, que le nace a uno, va a fortalecer mucho el trabajo profesional. Por eso digo, yo agradezco a RIMAY, a todo este grupo de gente joven que hoy está haciendo comunicación social. Les auguro el mejor de los éxitos, que sigan adelante. Efectivamente, vemos gente que ya tenemos que ir cediendo espacios. Bueno, yo todavía voy a hacer una piedra en el zapato para algunos todavía, porque voy a tratar de seguir en mis espacios que pueda mantenerlos. A la nueva generación decirles que, bueno, de acuerdo a la vocación, cada uno escoge la profesión que es la mejor del mundo, dicen, ¿no es cierto? Para mí el periodismo es la mejor profesión del mundo. Me ha enseñado muchas cosas, ha tenido lecciones de vida permanentes para mí, me ha ayudado a formar mi forma de ver la vida, de mirar la vida, de hacer las cosas en la vida. Me ha abierto puertas, he conocido lugares insospechados, he tenido contacto con muchísima gente. Me ha permitido conocer el otro lado del Ecuador, como digo yo, que es la Amazonía, en su interior, en su forma cruda, con sus realidades tan profundas que difícilmente desde otro lado, desde otra posición podría haber podido hacerlo. Realmente para mí el periodismo, más que dinero, satisfacciones económicas, me ha dado satisfacciones de vida, personales, me ha ayudado a formarme como persona, como ser humano. Con este gran mensaje estamos ya llegando a la parte final. Queremos saludar rápidamente a los amigos que se encuentran en estos momentos apreciando esta entrevista, al padre del periodismo, Andrés Ortega, nuestro saludo cordial, a Joana Estefanía Duche, nos ha escrito un mensajito, saludos a don Edwin, un referente en el periodismo de Pastaza y El País, nos dice. Rafael Guaya también está apreciando esta entrevista y muchas gracias por la oportunidad de apreciarnos. Nos estamos despidiendo, anunciando a la siguiente persona que será entrevistado la próxima semana, si nos dice nuestro amigo Nelson Soria. Ya lo comunicaremos oportunamente. Queremos también reconocer la presencia en estos instantes. Estamos saliendo en cámara, pero detrás hay un equipo que está pendiente que todo esté a punto y en orden. Juan Jaramillo está presente aquí en Casabe, también en la parte técnica, la piedra angular, el ingeniero Jairo Agurto, él está al mando de todo lo que es la tecnología. Si no fuera por él, no estaríamos saliendo en perfectas condiciones al aire. Es bueno reconocer este aporte. También nuestro presidente Nelson Soria siempre está presente en todos estos proyectos muy bonitos que está haciendo la Asociación de Comunicadores Sociales y Periodistas de Pastaza, RIMAY Puyo. Con esto les decimos muchas gracias por su gentil sintonía y será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches para todos y todas.